Bueno, Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante realmente más importante del mundo. Se dice que en un momento dado manejaba el 80% del tráfico de cocaína en el mundo. Lo vamos a corroborar luego. Un hombre que sin lugar a dudas se ha convertido en una leyenda, responsable inclusive de innumerables crímenes, asesinatos, atentados. Vamos a hablar de alguno de ellos, de los más significativos: un ministro de Justicia, un candidato a presidente de la República, pero también su familia fue víctima de varios atentados y persecuciones. Hoy, en exclusiva, nos cuenta sobre la vida de su padre y la propia Sebastián Marroquín. Es el único hijo varón de Pablo Escobar Gaviria, quien con su hermana y su madre lograron escapar de la muerte en varias ocasiones. Así es que para nosotros es un placer poder tener este testimonio, hacer esta entrevista con Sebastián Marroquín. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá contigo. Enorme. Saludos a Paraguay. Igualmente. Gracias y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Sebastián Marroquín o Juan Pablo Escobar Henao. Juan Pablo era mi identidad anterior. Sí. Ya es una identidad que abandonamos con el cambio legal de identidad que realizamos en el año 94. Sí. Y desde entonces me llamo Sebastián Marroquín. No me identifico ante ninguna otra persona de una manera diferente a esa. ¿Cómo fue? O sea, ¿por qué tuvieron que cambiar de identidad toda tu familia? Bueno, en el momento en que se dio la persecución, cuando mi padre escapó de la cárcel de la Catedral, nosotros también queríamos escapar del país para ir a encontrar refugio, porque nuestras vidas estaban en peligro. O sea, antes que asesinen a tu padre. Antes cuando él se escapa de la cárcel. Digamos. Exactamente. ¿Sí? Y ahí hicimos muchos intentos por lograr un asilo en algún país. Recurrimos al Vaticano, a la Cruz Roja Internacional, a Naciones Unidas, a todas las delegaciones diplomáticas que tenían sede en Colombia, y ninguna nos dio la posibilidad de recibirnos. Después muere mi padre y ahí recién decidimos hacer el cambio de identidad, porque era la única manera de recuperar nuestra libertad y la posibilidad de viajar fuera de Colombia. ¿Y cómo se da ese cambio de identidad en sentido, fue un cambio de identidad, digamos, clandestino, o al revés, el gobierno, digamos, les habilita la posibilidad de cambiar de identidad para que ustedes puedan salvar su vida? Bueno, existe la posibilidad legal. Cualquier colombiano puede modificar su nombre a su voluntad. Simplemente basta con acercarse a una notaría o escribanía, que le llamen. Así que lo haces, es un acto público a través de una escritura. Es un acto absolutamente legal, donde tú decides soberanamente cambiar tu nombre por el que elijas, y a partir de ahí se genera todo un proceso legal donde te dan nuevos documentos, etcétera. En este caso sí contamos con el apoyo de las autoridades del momento por cuestiones de seguridad, para que no se filtrara la nueva identidad, porque no tenía ningún sentido cambiarse y después se iba a filtrar quiénes eran. Exactamente. Bueno, ¿cómo se fueron vos, tu hermana, tu madre, acompañados obviamente, me imagino, resguardados? Exactamente, hicimos el trámite asesorados con la Fiscalía General de la Nación, y gracias a ellos pues nos facilitaron algunas tema de las fotos para los pasaportes. Porque las fotos eran las mismas, digamos. Sí, habíamos cambiado un poco nuestra fisonomía, alterándola con algunos trucos, pero realmente somos las mismas personas. Tuvieron que alterar más o menos también su fisonomía, o sea... Medianamente, ¿no? Para no ser idénticos a lo que veías ahí. Ajá. ¿Y cómo elegiste el nombre, Sebastián? Bueno, pues en un momento del trámite ya se llegó la hora de definir cómo eran nuestros nombres, y estábamos en una reunión en la Fiscalía General. Y nos dicen, tienen 10 minutos para decidir cómo se van a llamar el resto de sus vidas, y la única cosa que se nos ocurrió fue tomar una guía telefónica y empezar a mirar páginas y páginas y a descartar apellidos mafiosos, y tratar de elegir entre el montón alguno que no tuviese esas connotaciones. ¿Y qué a raro se le ocurrió ese? Marroquín Santos. Marroquín Santos, ese es el apellido que eligieron. Exactamente. ¿Y tu mamá cómo se llamaba y cómo se llama ahora? Se llamaba Victoria Eugenia Henao. Sí. Y ahora se llama María Isabel Santos. Ajá. Tu hermana también tuvo que cambiar, obviamente, también, de nombre. Exactamente. ¿Qué se llamaba? Manuela Escobar, y ahora se llama Juana Manuela.
Ella sí mantuvo su... Uno de sus Yo me nombres. llamaba Juan Pablo y en realidad mi nombre, mi nueva identidad es Juan Sebastián. Ah, Juan Sebastián. O sea, lograron... Preservamos el nombre por una cuestión también de evitar algún lapsus, algún error en algún aeropuerto. Si me decían Juan, podíamos manejar la situación, sí, en mi documento. Eso te iba a decir, ¿cómo te acostumbraste a tu nueva identidad, digamos? Porque después tu madre, tu hermana, digamos, entre ustedes, ¿se llamaban por la nueva identidad o se llamaban como siempre se No, llamaban? el cambio tuvo que ser absoluto en todos los sentidos. Teníamos que practicar y no, incluso practicábamos que a propósito nos llamaran con el nombre original Para que no te des la para vuelta. no dar vuelta, no responder, porque eso sí era peligroso. Claro. Me decían que hasta cambiaron el nombre de las mascotas, ¿puede ser? Absolutamente, así es. En El nombre de las pedigrí los mascotas. cambiamos porque cuando viajas con ellos queda registro y era fácil rastrearnos, entonces Por el nombre de los perros. había que estar en todos los detalles. Qué bárbaro. Bueno, y a partir de ahí, digamos, ustedes salen de Colombia, ¿verdad? Exacto. Pero antes de ir a casi ya al final de la historia, quiero que veamos un material sobre la vida de tu padre, ¿puede ser? Por favor. Adelante, por favor, la vida de Pablo Escobar. El zar de la droga, el doctor, el patrón, el capo de capos. Son varios los nombres para una leyenda de carne y hueso. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro, departamento de Antioquia, Colombia, el 1 de diciembre de 1949. Nacido en el seno de una familia tradicional, sus padres fueron Hermilda de los Dolores, una maestra de escuela, y Abel de Jesús, un ganadero. Es el tercero de los 7 hijos del matrimonio Escobar Gaviria. A los 27 años se casa con María Victoria Henao, de 15 años, y tiene 2 hijos, Juan Pablo y Manuela. Con el comercio de cocaína hizo la fortuna más grande de su país y una de las más grandes del mundo, una fortuna evaluada entre 9.000 y 15.000 millones de dólares en la época. Es así que en el 89 la revista Forbes lo declara como el 7º hombre más rico del mundo y recientemente ha entrado a la lista de las 10 personas más ricas de la historia de la humanidad. Su carrera delictiva se inició con la compra de objetos robados y el contrabando a pequeña escala, hasta que se introdujo en el tráfico de marihuana y finalmente en el de cocaína. Pronto se convertiría en el narcotraficante más poderoso de Colombia. Creó el Cartel de Medellín, una organización delictiva que agrupaba a los narcos e inició un negocio con el que ganaría millones de dólares: industrializar y enviar cocaína a Estados Unidos. El Cártel de Medellín, con Pablo Escobar a la cabeza, tendría el control del 80% del mercado mundial de cocaína. Su incursión a la política se dio porque empezó a ganar popularidad gracias a sus obras sociales, y hablan de una gran generosidad. Una de sus más grandes obras fue la construcción de un barrio para 700 familias que vivía en un basurero municipal. Gracias a esto, ganó las elecciones a la alcaldía del Ayuntamiento de Medellín y después, en el 82, llegaría a ser diputado suplente del Congreso de Colombia. Debido a publicaciones periodísticas, fue denunciado por tráfico de drogas, lo que originó su fracaso en la política y fue expulsado de la Cámara de Diputados. Se le atribuyen varios crímenes. A mediados de los 80, el Cartel de Medellín, en su guerra con el Estado colombiano, fue responsable de innumerables actos de terrorismo. El estallido de 250 bombas, ocasionando la muerte de más de 1.100 civiles, sin contar las miles de víctimas más que cayeron en el fuego cruzado entre el Estado y el cártel. Se le atribuye la responsabilidad del asesinato de 657 policías y de un feroz enfrentamiento con el Cártel de Cali, los paramilitares y los Pepes. Organizó y financió una extensa red de sicarios y con sus actos desestabilizó su país. Antes de ser presidente de Colombia, Andrés Pastrana fue secuestrado por gente de Escobar. Este hecho serviría para presionar al Estado colombiano a que desista de su acuerdo de extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos, algo que fue una obsesión para Pablo Escobar. De hecho, a pocos días de las elecciones del 89, Luis Carlos Galán era el virtual presidente de Colombia. Una de sus principales propuestas era la firma de extradición con Estados Unidos. En agosto de ese año, Galán fue asesinado por orden de Pablo Escobar. Más tarde, César Gaviria ocupa el lugar de Galán en las elecciones del 90. Escobar ordenó poner una bomba en el avión en el que supone viajaría el político y futuro presidente. Allí murieron 171 personas.
En febrero de 1992, Pablo Escobar se fugó de la cárcel que él mismo había mandado a construir. El gobierno del presidente César Gaviria emprende una feroz búsqueda junto con el gobierno de Estados Unidos, que incluye a la DEA, la Fuerza Delta, el FBI y hasta la Agencia de Inteligencia Británica colaboró con esta búsqueda. Se había convertido en el criminal más buscado del mundo. La familia de Escobar estaba resguardada por el gobierno de Colombia. El 2 de diciembre de 1993, Pablo hace una llamada a su hijo Juan Pablo, llamada que es rastreada por el bloque de búsqueda. Lo localizan en una casa en un barrio de Medellín, allanan la vivienda y así dan de baja al que hasta ese momento era el capo de capos. Fue enterrado al día siguiente ante 25.000 personas, para quienes él era un héroe. De esta manera, se puso fin a 25 años de actividad criminal del jefe del cártel de Medellín y leyenda viviente, Pablo Escobar Gaviria. Sebastián, ¿te cuesta hablar de tu padre en el sentido, porque hablas desde el amor, me imagino, y también desde la crítica? O sea, a ver, ¿desde dónde? Porque yo siempre digo, un hijo, si por lo menos lo quiso a su padre, obviamente habla también desde el amor, digamos, a su padre. Como también si fue crítico a su accionar, digamos, entonces también es crítico. ¿Hablas desde el amor, hablas desde la crítica? O sea, cuando te referías a él, ¿cómo haces, digamos? Bueno, yo creo que el amor no te quita el conocimiento de la realidad, de lo acontecido, del daño causado y del bien que se hizo en el momento en que él hacía sus buenas obras. Un personaje que tuvo montones de caras. Depende también a quién le preguntes, te van a dar opiniones diversas. Hay familias que lo perdieron todo por su accionar violento y hay familias que lo ganaron todo porque no tenían nada. 5.000 familias que vivían en la miseria, en la basura, recibieron sus casas. Entonces depende realmente a quién le preguntes. Y si te pregunto a vos. Si tú me preguntas, yo lo voy a hacer siempre desde el amor, pero no buscando la sensatez. No puedo. Un amor ciego, digamos. Exactamente, no creo que tenga que tapar el sol con las manos y creo que hay que ser maduros a la hora de hablar de Pablo Escobar, hay que ser muy serios. Es un personaje que permite que se elucubren historias y fantasías en torno a su vida, con lo cual muchas personas pueden salir afectadas por esos cuentos que se inventan y demás. Y creo que hay que hablar de esta historia con un único fin, y es de hacer conscientes a las nuevas generaciones para que historias como esas no se repitan. ¿Cómo era Pablo Escobar? ¿Cómo era tu padre? ¿Era, digamos, una persona jovial, era una persona agresiva, era una persona, tenía doble personalidad, digamos, en el sentido de que con ustedes era un espectáculo y con la gente, o era con todo? A ver, decime, ¿cómo era Pablo Escobar? Era un hombre tranquilo, no era un hombre... Era un hombre tranquilo. Era un hombre muy tranquilo, no decía malas palabras, siempre era respetuoso con mi madre, en el trato, conmigo también. Fue un gran amigo antes que un padre, siempre estuvo presente a pesar de que en realidad mucho de su tiempo estuvo ausente por la clandestinidad en la que vivía. Y no se vestía de una manera ostentosa, era un hombre muy sencillo en su manera de ser y de vivir. Contrastaba con otros excesos como la Hacienda Nápoles, como zoológicos y ese tipo de cosas, pero en el día a día era un hombre tranquilo y sencillo. Sus acciones, es difícil describir a un hombre tranquilo cuando claro, cuando miras el entorno y el contexto social y lo que ocurrió finalmente, pero era esa la persona que conocimos todo el tiempo. Y cuando vos decís, bueno, el tiempo que nos tocó vivir, desde que naciste, digamos, hasta los 16 tenías cuando lo matan a tu padre, ¿verdad? 16 Exactamente, años. Sí. Bueno, hasta los 16 años. En 16 años, ¿cuántos años viviste con tu padre? En el sentido, digo, si calculamos, porque él estuvo muchas veces escondido, después vamos a hablar en detalle, pero estuvo escondido muchas veces, y alejado de ustedes, o las veces que se escondía, ustedes iban con él. La distancia nunca fue un impedimento para que mi padre estuviese presente, entre comillas, en el hogar. O sea, era una persona que te llamaba todo el tiempo, o te escribía cartas, o enviaba cassettes con grabaciones y con cuentos, o canciones que él mismo cantaba. Entonces, se las ingeniaba para estar presente también en la clandestinidad, en los fines de semana, o a veces en días de semana, había la posibilidad de ir a visitarlo y enviaba gente para que
Ah, fuésemos a o sus sea, estando él en la escondites. clandestinidad, ustedes igual lo visitaban. Muchas veces, sí. Muchas veces. ¿Y Muchas cuál fue veces. el periodo, digamos, de tiempo más largo que vivieron juntos? O sea, en el mismo hogar, digamos. Digamos que desde que yo nací en el año 77 hasta aproximadamente el año 84, que fue cuando finalmente se desata todo el escándalo político por las acusaciones de las cuales él es puesto en evidencia que había tenido relaciones con el narcotráfico, etcétera, ya siendo representante de la Cámara, y lo que termina finalmente con el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, que es como en ese momento donde la familia finalmente queda dividida. Ajá. Antes convivían en el mismo espacio, digamos. Convivíamos en un hogar. O sea, la clandestinidad de tu papá pasa después de lo de Lara Bonilla, que vamos a recordar. Fue después de esto. Antes, digamos, él vivía en Colombia como un ciudadano más, digo en el sentido de que no tenía que esconderse y nada por el estilo. Ahí tenían sus 15 minutos de fama y de tranquilidad. Ajá. Que esto fue hasta el 84. 4, Que es cuando... agosto del 84, si mal no recuerdo, la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Ajá. Ahora, ¿de dónde viene Juan Pablo, perdón, tu padre? ¿De una familia humilde? ¿De qué tipo de familia viene y cómo se empieza a involucrar, digamos, en el tráfico de drogas? Mi padre es un desplazado más por la violencia de Colombia, forma parte de los millones de colombianos que por diferencias políticas han sido desplazados de sus tierras por la vía de la fuerza, en la época en la que los partidos conservadores y liberal se enfrentaban cortando la cabeza a machetes literalmente de aquellos que pensaban de manera opuesta a sus intereses. Su familia fue expulsada de sus tierras, era una familia campesina que cultivaba la tierra con sus hermanos que eran muy pobres. Mi padre era un hombre que me decía que yo tenía que agradecer porque él nunca había estrenado ropa, nunca había tenido con qué comprarse un desodorante o la crema dental y yo tenía todas esas cosas que parecía que venían que tenían que con tener la vida. Claro, claro. Así Bueno, que fue una familia humilde. Y él viene entonces, a ver, ¿cómo empieza a...? Bueno, él hace 2 intentos de ingresar a la universidad. Ah, intentó ingresar a la universidad. Él ¿Qué quería carrera quería estudiar seguir? periodismo o abogacía. Ah, periodismo o abogacía. Sí, y finalmente, bueno, el sistema educativo colombiano es restrictivo, es un privilegio estudiar en Colombia, no un derecho. Y ahí se le negó la posibilidad de convertirse en un hombre quizá muy útil para la sociedad. Es imposible, bueno, ahora llorar sobre la leche derramada, pero realmente creo que ahí podemos ver cuán importante es la posibilidad de brindar la educación a los jóvenes, de brindarles oportunidades y opciones, porque mi padre hizo 2 intentos. Eso no justifica sus actos posteriores, ni busco en ninguna de mis palabras un justificativo para su violencia, pero sí me permite entender el contexto social, económico y político que hizo propicio que la tierra fuera fértil para que personajes como él tuvieran el éxito y se enfrentaran a la sociedad de la manera como lo hicieron. ¿Con quién se inicia él, digamos? O sea, si te acordás o si después obviamente de grande rememorás, ¿con quién inicia? ¿Inicia con un grupo de narcos ya? ¿Él fue el que inició el tema? O sea, ¿con quién se inicia? ¿Entra a una organización? En realidad, si tú te fijas en el contexto de aquella época, el tema del narcotráfico no estaba tan instalado como está hoy en la sociedad. Era casi un tabú, era un tema que se veía incluso como una acción de contrabando, y los titulares de prensa era contrabando de cocaína, no se utilizaba la palabra narcotráfico. Creo que van cambiando la manera de verse ese tipo de delitos en el tiempo. Y él aprovechó esa ingenuidad de las autoridades y no habían fuerzas especiales encargadas específicamente de combatir ese tipo de problemas. Entonces él aprovechó ese vacío legal para... inició, digamos... Él empezó con el contrabando de electrodomésticos a nivel interno en Colombia, pero se dio cuenta que transportar un televisor que pesaba, no sé, para esa época 20 kilos, le era más rentable hacer lo mismo con cocaína. Y ahí empieza a armar su organización, digamos. Empieza solo, él no fue un hombre que realmente tuvo jefes, sino que se la rebuscó solo. ¿Se casa con tu madre? O sea, ¿se escapa con tu madre en realidad primero?
Esto fue antes de iniciar todo el tema del... Sí, eran muy jóvenes, él tenía 25, mi madre 15. 25 y 15 años. A los 15 años se escapan. ¿Por qué se escapan? Porque los padres de la chica... No estaban de acuerdo en una relación. ¿Por qué si él, en ese entonces, digamos, él no estaba metido en nada? Mi abuela era muy visionaria, intuitiva. Bueno, y ahí se escapa con tu madre. ¿Y se casan luego en algún momento o no? Sí, se casan, claro. Inmediatamente se escapan, a los 2 o 3 días se casaron. Ah, se casan solos. Pero ¿cómo si una menor, cómo se casa? No sabes esa parte. Bueno, pidieron un permiso de un obispo y toda una historia larga, pero lo lograron hacer. Siendo menor tu madre. Siendo menor ella. Ajá. Bueno, ahí después nacés vos como primer hijo de ese matrimonio. Exactamente. ¿Sí? Un año después. Y después que nace tu hermana. Muchos, yo nací en 77, ya en el 84. Justamente ya nace casi que en vísperas del asesinato de Rodrigo Lara. Ajá. Ahora, ¿tu madre cómo es, digamos? Una persona... Amorosa, tranquila. Es una señora, toda una dama, una enamorada de Pablo Escobar. ¿Que tiene cuántos años ahora tu madre? 54. 54. Es una mujer. Y tu padre tendría que tener entonces 65 más o menos, 64. Aproximadamente, sí. 10 años creo que se llevaba, ¿no? Realmente es una mujer que sabe de memoria las cartas de amor que mi padre le escribía. Se enamoró desde muy pequeña de él y es un amor auténtico, legítimo, que jamás me atrevería a cuestionar porque ni ella sabía el futuro de su marido ni mi padre sabía. Claro, no se casa con el poderoso Pablo Escobar. Ella se casa con el hijo del vigilante del barrio que había sido desplazado de la violencia, habiendo sido campesino. Claro. Ahora, ustedes son únicos dos hijos de Pablo Escobar. Él no tuvo otros hijos porque, bueno, uno siempre vincula a una persona como tu padre, muy promiscua, con muchas amantes y a veces descuidado, pero por lo visto era una persona en ese ámbito muy responsable, o de verdad nadie reclamó ser hijo de Pablo Escobar aparte de ustedes dos. Hubo reclamos, sí. Pero fácilmente se cayeron por su propio peso. Hay gente oportunista que piensa que se va a ganar la lotería y cuando se dan cuenta que no hay ninguna lotería y que hay más problemas que bienestar, salen corriendo. No hay otros hijos entonces. No hay otros. ¿Vos crees que de verdad no hubo? No es que crea, tengo la certeza. Mi padre siempre lo manifestaba a sus amigos y a todo el mundo que los hijos eran para tenerlos dentro del matrimonio y de ninguna otra manera por fuera. Era condición para él. Bueno, ¿y amantes? ¿Tuvo muchas amantes tu padre? Seguramente. ¿Pero sabes de algunas? Realmente no me las presentó. ¿No? No, porque de repente hay padres que sí, digamos, también presentan a sus hijos. No. Pero sí sabes de que hay personas que sí se atribuyen a haber sido amantes de tu padre, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Ahí él está muerto, no hay nadie que salga para decir no fue, no estuvo. Pero seguro que hay, seguro que las hay. Seguro que las hay. Deben ser bastantes, sí, muy bonitas. Justamente hay una de ellas, Virginia Vallejo. Conoces el nombre, obviamente, de Virginia Vallejo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Crees que fue o no amante de tu padre? Seguro que fueron. Seguro que fue. Entre otros amantes que tenía ella, ¿no? También. Entre otros amantes que tenía ella. Sí, parece que servía a varias personas al mismo tiempo. Bueno, de todas maneras podemos ver una parte de una entrevista que le hacían a ella y podemos comentarla luego. Veamos. A ver, lo de Virginia Vallejos, el romance con Pablo Escobar. Yo lo conocí con mi novio, que era el sobrino del presidente de la República. Nadie me ha amado a mí como me amó Pablo, ¿me entiende? Y luego a ese hombre, que yo en ese momento todavía no sé que es el 7º hombre más rico del mundo, le digo yo no quiero nada. Me enamoro de Pablo porque se gastó en mí $2 millones en gasolina de avión para tenerlo en los brazos cada fin de semana. Me mandaba ese jet todos los fines de semana para pasar conmigo todas las horas que le dejaba libre su familia en los fines de semana durante todo el tiempo que tuve ese jet. Ya después me mandaba otros aviones que no se comparaban con aquel jet tan lindo. Imagínese usted, $2 millones en gasolina. Me dice, pídeme lo que quieras, pídeme todo lo que tú quieras. Y luego ya unas semanas después me dice, tú vas a ser mi Manuelita. Que yo sé que eso parece el delirium tremens de un megalomaníaco y de eso ha sido objeto de todo tipo de burlas. Pero cuando aquel hombre me tiene en los brazos así, frente a una chimenea, y estoy oyendo yo esas palabras, tú vas a ser mi Manuelita,
Y me lo dice primero una vez y yo quedo así, la segunda, y luego me dice palabra por palabra por palabra y resuenan todavía en mis oídos esas 7 palabras. Es el mayor homenaje que un enamorado le puede hacer a una mujer. Entonces, cuando alguien le dice a uno, tú vas a ser mi Manuelita, le manda ese jet, le manda esas 1000 orquídeas a una mujer que estaba acostumbrada a los hombres más ricos de Colombia que nunca le habían dado un ramo de flores. Bueno, a ver, ¿crees que todo esto es mentira o pensás que pudo haber sido cierto esto que ella cuenta? Yo creo que la única Manuelita que tuvo mi padre es mi hermana. Ajá. Pero ella, vos sí crees que tuvo que ver con tu padre, digamos. Claro, es fácil. Bueno, no todas las mujeres se dejan seducir por el poder ni el dinero. Y mi padre era un hombre seductor, un hombre encantador. ¿Tenía éxito con las mujeres? Mucho éxito, y no tenía que tener dinero para tener éxito con ellas. Era un hombre encantador, un hombre culto, decente, respetuoso con las mujeres. Así que era fácil que realmente pudiese conquistar a muchas. ¿Crees que realmente la amó, como dice él? Porque según ella, habla de que realmente fue el hombre que más la amó. O sea, no habla solamente de una relación, digamos, sexual o ¿cuánto tiempo supuestamente fue el amante de tu padre? No sabes. Él nunca le pidió el divorcio a mi madre, así que creo que ella es la única que ha tenido el honor de haber recibido el amor de mi padre. En relación justamente a tu madre y a la familia, ¿qué dice Virginia? ¿Es Vallejo el apellido? Vallejo. Vallejo. A ver, ¿qué dice en esta entrevista? Los hombres muy, muy, muy ricos pasan muy contentos con su amante. Virginia Vallejo, la amante de Escobar, cuestiona a María Victoria Henao, la esposa del capo, quien decidió cambiar de identidad e iniciar una nueva vida en otro país, junto con sus hijos Manuela y Juan Pablo. El peor castigo para ese terrorista y ese monstruo es que su esposa y sus hijos, por los que dio la vida, porque ya al final eran las únicas 3 personas que le importaban, renegaron de él, de su apellido y de los nombres que escogió para ellos, y lo dejaron sin descendencia para la posteridad. Pablo Escobar ya no tendrá ni hijos, ni nietos, ni bisnietos, y desde algún lugar del infierno ese hombre debe estarse sacudiendo y dando patadas pensando que esas 3 personas por las que sacrificó toda su vida renegaron de él. ¿Qué decís? ¿Me has visto renegar alguna vez de mi padre? Yo no me he visto. Que yo me haya modificado mi identidad para salvar mi vida no significa que he renunciado al amor por mi padre en absoluto. Me parece que ella quiere sembrar discordia donde no la hay, y nosotros no somos un terreno fértil para responder ese tipo de agresiones que no tienen ningún fundamento. Se le nota su ira, no sé de dónde la saca ni qué puede ganar ella atacando a la familia de un hombre que en todo caso ella quiso robarse para ella. Y no lo pudo, por lo visto, porque no ella pudo. misma habla de que ustedes fueron las personas más importantes de su vida hasta el último momento. Y claro, evidentemente ella no pudo ocupar el lugar, digamos, en el afecto que ustedes ocupaban en la vida de tu padre, ¿no? Y ella, que lo quería tanto, no estuvo cuando estaban los problemas, solo cuando estaban las fiestas. ¿Así? Nosotros sí estuvimos el 100% del tiempo. ¿Qué hacía ella cuando estaban los problemas? No la vimos por ningún lado. ¿Tu madre nunca fue, digamos, tuvo celos, por ejemplo, de alguna de ellas o de esta que fue más mediática, digamos? Yo no sé si todo ese tema de las entrevistas y todo esto sale ya, obviamente, después de la muerte de tu padre, ¿verdad? Pero, digamos, no conozco la vida de Colombia, pero en algún momento, qué sé yo, habrán revistas del corazón también allá y todas estas cuestiones, digamos, se hablaba en Colombia del amante de tu padre, en este caso de Virginia Vallejo. O sea, tu madre se enteró de este nombre dentro de las amantes que pudo haber tenido tu padre. Yo digo que cuando un amor es tan grande y sagrado como el que ellos dos se tenían como pareja, el resto sobra, no importa. Pero sabía. Prevalece el amor antes que cualquier cosa. Pero sabía. Hay que preguntárselo a ella. Pero alguna vez, digamos, vos como hijo, le viste a tu madre como, bueno, dolida, porque las mujeres, por más que podamos querer mucho a un hombre, ¿verdad?
siempre nos duele una infidelidad, a pesar que ya tendríamos que estar acostumbradas, y y ustedes también, pero... Realmente creo que ellos manejaron muy bien su tema como pareja, en su intimidad habrán tenido seguramente sus discusiones, pero valoro y respeto el hecho que ellos no hayan inmiscuido a los hijos en temas que son estrictamente personales y íntimos y familiares entre ellos. Sí, de hecho, antes mis padres también, siempre digo, hoy día los padres discuten adelante de los chicos. Antes no, antes los padres obviamente habrán tenido sus discusiones. Imagínate qué problemas los matrimonios tienen, sobre todo de mucho tiempo. Pero lo hacían siempre en la intimidad. Esta era también la característica de tu padre, ¿no? O sea... Absolutamente, era no mezclar las cosas ni los afectos, que los problemas entre ellos se resolvían entre ellos y los problemas con nosotros era con nosotros. ¿Te duele de todas maneras escucharle a la que fue amante de tu padre? ¿Qué sentimiento te genera? Es una gran mentirosa, no me afecta en lo más mínimo, sencillamente ella puede inventar lo que quiera. Mi hijo se llama Juan Emilio en honor a mi padre, así que ella, no sé, las palabras que uno dice después vuelven contra uno mismo y esperemos qué pasa. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida, si nos podés decir, ¿cómo era la organización de tu padre? ¿Había una organización? ¿Funcionaba como una empresa, como un ejército, como qué? ¿Cómo se inicia sobre todo la ola de violencia? Porque hablando contigo personalmente, Sebastián, me decías que antes el tráfico, digamos, no estaba necesariamente vinculado a hechos de tanta violencia en un principio. Exacto. Luego, a partir de un hecho que vamos a comentar, se genera, digamos, la vinculación del tráfico de cocaína vinculado a mucha violencia. Pero me contás luego de la pausa. Sí, a ver cómo empieza la violencia vinculada al tráfico de cocaína en Colombia, en el caso obviamente de Pablo Escobar. Luego de la pausa.